celebra en nuestro país el Día del Periodista. ¿Y en qué condiciones se ejerce el periodismo en el día de hoy? ¿Qué opina nuestro invitado sobre las declaraciones del sacerdote Arsenio Ferreira de que un grupo de comunicadores y periodistas se dedican desde hace años en el país al ejercicio inmoral del chantaje y la extorsión contra empresarios, funcionarios y otras personas con informaciones falsas o tergiversadas a través principalmente de las redes sociales para exigir dinero a cambio de desistir de estas publicaciones? Esto lo dijo el pasado viernes en el Sermón de las 7 Palabras. Vamos a hablar de estos temas junto a Percio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Don Percio, qué bueno recibirlo con nosotros. Un abrazo con mucho cariño. Bueno, lo primero que quiero felicitarlos a ustedes en este día por su trabajo que hacen de consistencia, de orientación, de opinión en el país, y que son parte de ese inventario necesario que necesitamos para fortalecer nuestra vida en libertad democrática. Bueno, yo creo que el sacerdote ha dicho algo que existe en nuestro país, pero que tal vez no le es imputable solo a algunos periodistas o algunos comunicadores, como se denomina ahora, sino que le es atribuible incluso a algunas otras profesiones que también se dedican a este tipo de cosas. Algunos se montan en los medios de comunicación para ser mucho más efectivos. Pero yo pienso que el sacerdote, y más que el sacerdote, la Iglesia Católica, porque estamos hablando de que este es un sermón que no tiene nombre, yo creo que es un sermón de la Iglesia. Es decir, a pesar de que uno de los curas dijo que el sacerdote hablaba a título personal, pero en las 7 palabras no se habla a título personal. No. Es decir, es una posición institucional de la Iglesia. No, y está haciendo uso, don Percio, de lo mismo que hacen los periodistas, del alcance a la gente. O sea, podríamos casi decir que sus mismas palabras son una denuncia, son un señalamiento, que a lo mejor se escapan hasta de la función del púlpito, no sé. Claro, y además yo creo que dicha de esa manera también, se denuncia las consecuencias, pero no se denuncia la causa, porque en el fondo esto es corrupción sobre corrupción. Es decir, nadie que no esté relacionado con un hecho ilícito, un hecho irregular, puede ser chantajeado por una información falsa. Y es un poco un juego aquí, ¿no? Es decir, bueno, yo te detecto una irregularidad, te la denuncio, pero más que buscando que tú corrijas el hecho, presionándote para que tú de alguna manera trance conmigo algún arreglo, ¿no? De manera que yo pienso que eso es algo que tal vez ha existido siempre, habría que decir. Él debió de decir los nombres, don Percio, nombres y medios, o sea, dar la información completa. Y yo pienso que una denuncia responsable tendría más sentido hecha así, pero habría que pensar que tal vez estas cosas tampoco son por iniciativa propia. Yo creo que también estas cosas se gestionan para que se digan. Entonces, ahí también hay que establecer eso. O sea, que no porque sea cura y no porque esté en un púlpito, puede ser una denuncia sincera. No tiene que ser una denuncia necesariamente sincera, o que solo toque un aspecto del problema, porque dicha de manera genérica, como se ha hecho, parecería llevarse a todo el mundo entre las patas de los caballos, ¿verdad? Todo el que ejerce esta profesión. Bueno, que don Percio, a lo mejor usted tiene que entender que si ellos dicen el nombre, se convierten en foco de esos bazucazos, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces dijeron, bueno, déjame no decir el nombre para que no me disparen a mí. El buen periodismo tiene una responsabilidad, es decir, que usted no puede decir lo que usted no puede probar. Es decir, yo creo que un periodismo ético es ese, es decir, ustedes no se sientan en esos micrófonos a despotricar contra alguien sin aportar pruebas eficientes a las cosas que dicen. Todavía puedan conocer una información que pueda ser cierta, pero si no es comprobable, ustedes no lo han podido testificar, es una irresponsabilidad salir y decirla, o hay un riesgo enorme de tú ser demandado y no poder probar esto que ha dicho. Entonces, yo creo que esto es algo que hay que verlo dentro de una sociedad que tiene muchos elementos de compuesto,
y esos elementos de compuesto están en la iglesia, están en el gobierno. En todas partes. Yo diría que si no hubiesen funcionarios corruptos no hubiese chantaje, porque no creo que nadie pudiera chantajear a alguien que haga su vida correcta, que no tenga una cola que pisar. Es decir, por muchas falsedades que tú digas, al final, si me quieres desacreditar, tal vez termina tú más desacreditado que yo, porque al final se muestra que está mintiendo, que está usando un medio para maltratar. Por tanto, yo creo que dicho esto, y tal vez tal como lo ha dicho la Iglesia, es algo que nosotros no podemos simplemente ignorar. Yo creo que hay situaciones de gente que se involucra en estas prácticas que son reprochables, y nosotros no podemos decir que no hay periodistas que no lo hagan, ni hay comunicadores que no lo hagan. Pero yo creo que el inventario de profesionales y de gente que hace este oficio con dignidad, pienso que la mayoría, y que lo hace a veces en situaciones bastante precarias. Vamos a hablar ahora, como menciona usted, esas situaciones precarias del periodismo. ¿En qué condiciones se ejerce esa profesión en nuestro país, don Percio? Yo casi preguntaría, y yo también voy a completar la pregunta de Miralba, pero al revés. ¿Se puede hacer uno millonario trabajando de periodista? No, yo creo que yo siempre, bueno, creo que lo dije en una conferencia una vez. Digo, bueno, si usted quiere ser rico, el último oficio que usted adoptaría sería ser periodista. Yo creo que aquí hay una aspiración que puede ser, que es legítima por demás, que los periodistas tengan ingresos adecuados. Asunto, bueno, usted se puede dedicar como periodista a lo mejor a ser un gestor, un empresario en alguna otra actividad, y si tiene dinero lícitamente es bien, pero el ejercicio per se, usted con un salario en un medio de comunicación, posiblemente no alcanza más que el hecho de vivir con dignidad, de tener las cosas esenciales y un poquito más de lo que usted necesita para vivir, pero creo que es una profesión que no es una fuente de riqueza. Además, la vocación misma y la naturaleza del oficio creo que le quita como objetivo central la búsqueda de riqueza. Entonces, por eso digo que yo creo que el que se mete a periodista con la expectativa de hacerse millonario es porque va a violentar todo sentido ético del ejercicio y la profesión. Y hay mucha gente que lo ha hecho y se ha enriquecido a través de eso, pero esas son las excepciones, digamos. Pero hay periodistas a los que les ha ido comercialmente muy bien, y le pongo, por ejemplo, me llega a la cabeza un Jorge Ramos. Obviamente, en un mercado muy amplio, como es el mercado hispanoamericano, y en donde siempre hay que tomar en cuenta que el crecimiento depende también mucho del alcance que se tenga en el mercado y del tamaño de ese mercado. Pero ojo, Jorge Ramos también se ha diversificado a través de libros, conferencias, o sea... Tú tienes que agregar valor a tu profesión. Correcto. Y además tú te puedes montar en una buena estructura empresarial que te lanza, te impulsa. Tú no dejas de ser una materia prima importante desde el punto de vista profesional. Tú eres un profesional, pero está montado en una plataforma que te comercializa, que te coloca, que te ubica y te vende, y tú no tienes que vender tus servicios ni a gobierno ni a particulares, sino tus propios talentos, tus propios productos tienen un significado de audiencia que genera una pauta publicitaria de la que tú ganas. Eso es una actividad legítima. Ahora, lo que estamos hablando, el periodista que va a la redacción, que cubre las notas, que cubre las fuentes, ese no tiene esas posibilidades de tener ese lanzamiento. Por eso no hay muchos ramos ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo. Es decir, y el ejercicio del periodismo es algo diverso en Europa, en la Europa occidental, en la Europa del Este, en América. Y bueno, y nosotros tenemos muchas escuelas referenciales del periodismo. En la zona americana lo hiciste de los Estados Unidos, lo hiciste de México, lo hiciste de Argentina, lo hiciste en muchos de nuestros países. Don Percio, cada vez que surge el caso de un periodista que denuncia a un funcionario por poner o que saca una publicación,
da igual, un periodista de cualquier medio, no tiene que ser de investigación, para no ponerle ni siquiera nombres ni apellidos, y en el mismo momento que ese funcionario decide llevar con todo su derecho al periodista a un tribunal porque se entiende difamado, tal, empezamos a cuestionar que el país tenga más o menos libertad de expresión, cuestionamos nuestra democracia. ¿De verdad es así? O sea, tenemos una libertad de expresión en pañales, una democracia también en pañales, o no podemos juzgar estas dos cosas por el hecho de que una persona decida hacer uso en un tribunal de su derecho también en contra de un periodista. No, yo creo que hay que establecer con claridad. Nosotros somos un país, desde el punto de vista institucional y de la convicción, bastante frágil, comenzando con la política. Por ejemplo, yo no creo que la clase política, y eso lo digo incluso como una queja, no tiene tan claro el valor de los medios de comunicación como un patrimonio de la democracia, es decir, como un medio que tiene que coexistir de manera esencial con la vida democrática del país. Ahora, el derecho, así como un ciudadano tiene derecho a divulgar información, y que es un derecho que no es exclusivo del periodista, o incluso está constitucionalizado aquí, cualquier ciudadano tiene derecho a divulgar información. Y cualquier ciudadano que divulgue información también está expuesto al riesgo de que una persona que se sienta afectada en su honor y en su fama, en su buena fama, puede recurrir a los mecanismos que le da la libertad, que la libertad es el sistema judicial y puede hacerlo. Por tanto, no se puede cuestionar aquí la posibilidad de que un ciudadano se queje contra un periodista. Lo que tal vez tendríamos que vigilar es que un funcionario, aprovechándose de su condición, no pueda influir en los poderes judiciales como para que condenen a un periodista sin un debido proceso que garantice esto. Es decir, por tanto, yo creo que son dos cosas diferentes. Es decir, pero que un ciudadano se siente afectado en su honor, el periodista tiene que recurrirlo. Y en esto hay muchísimas experiencias por todas partes del mundo. Yo recuerdo un famoso caso en España, donde una figura de la televisión demandó a un fotógrafo que le había tomado unas fotos en la playa con poca ropa. Y ella se sintió ofendida, afectada, y demandó al periodista en el honor. La decisión del tribunal fue muy clara. Ella estaba expuesta públicamente. El periodista no alteró ni su habitación, ni levantó la cortina de la ventana, y no estaba en una propiedad privada. Por tanto, el reportero fue descargado por esa responsabilidad. Por tanto, yo creo que hay un contexto para cada cosa. Si posiblemente el fotógrafo mete su lente por la rendija de una ventana y toma a la muchacha en su habitación en el momento que se está vistiendo, que se está bañando, pues evidentemente que hay una violación de su área íntima. Entonces, yo creo que eso además está establecido en la Constitución dominicana. Pero todos estos trajines de denuncias hacia aquí, hacia allá, no creo que sean, es mi visión muy particular, como para que cuestionemos la democracia de un país o la libertad de expresión del país, sino que es el mismo ejercicio de esa democracia y de esa libertad, ¿no? Mira, nosotros estamos, a propósito de esto, tú sabes que también esto tiene un efecto a veces silencioso, cuando el periodista puede ser atacado de manera fácil por cualquiera que le publiquen algo que no le guste. Bastaría con que alguien que no le gustó una información, hasta por la manera crítica en que un periodista la presenta, que introduzca una demanda y que el periodista tenga que recurrir a buscar un abogado que le cuesta dinero, que le cuesta decir, le genera, digamos, al ambiente periodístico una presión de autocensura, porque tú dices, bueno, yo no tengo el dinero para pagar, me están demandando. Nosotros en el proyecto de reforma que tenemos discutido con el Congreso actualmente, estamos estableciendo precisamente una especie de procedimiento para llegar a una demanda. Es decir, que hayan procesos de conciliación, de verificación, para saber si una persona afectada en su honor o en su difamación tiene mérito como para llevar a un periodista a sentarlo a un tribunal.